a organizarnos levantando la mano con la funcionalidad de Google Meet. Y por otro lado también pueden ir dejando comentarios o preguntas por el chat hasta el final, como las preguntas habladas tienden a ser más extensas, las explicaciones y todo, vamos a dejarlas hacia el final. Así que, Rodri, te pido si podemos avanzar a la siguiente. Muchos me conocen, 60% de la audiencia del día de hoy, o los inscritos, ya conocían Empower IT. Somos una aceleradora para empresas que venden productos y servicios de base tecnológica, construida y liderada por personas que hemos vendido este tipo de productos y servicios en varios países. Yo vengo de tecnología Oracle, mi socio del lado Microsoft, y construimos un modelo de cómo deben ser vendidas soluciones de base tecnológica. Ya contamos con clientes en 8 países. En el siguiente, Rodri, bueno, esto es básicamente lo que hacemos. Certificamos fuerzas comerciales en buenas prácticas, de hecho con una certificación en ventas que varios de los asistentes ya han cursado. Te puedes certificar como vendedor B2B con foco tecnológico. Hacemos consultoría para implementar la tecnología y los procesos necesarios para tener una generación predecible de citas con nuevos clientes. Y después tenemos un pequeño servicio que se llama Sales Thinking Partner, en el cual hacemos algunos comités o advisory boards de ventas, ¿sí? Con los perfiles más senior hacemos algunas sesiones. Eso es todo lo que tenía que decir respecto a nosotros. Como decía Forrest Gump, eso es todo lo que tenía que decir al respecto o algo así. Así que, Rodri, creo que lo que viene ya es todo tuyo, ¿no? Vale. Sí, muchas gracias, Nico, por la invitación a este webinar. Bueno, la idea de esta presentación es contarle un poco acerca de la experiencia que tuvimos para llegar a Advisor, y eso lo quiero estructurar de esta forma, en 4 pasos. Partir por la idea de crear una startup, de cómo pasamos de querer crear una startup a construir Pragmalab, que es efectivamente el software factory que les contaba Nico. Después de eso, cómo pasamos por nuestra primera startup que no tuvo éxito hasta el momento, que se llama Baustack, y después cómo llegamos a Advisor, que es el proyecto en el cual nos encontramos hoy día, y efectivamente estamos ya en el proceso de búsqueda de más clientes y de escalar. Entonces, un poquito para contarle acerca de nosotros. Nosotros partimos con Francisco Echeverría, mi socio en ese momento. Somos compañeros de universidad, ambos ingenieros civiles e industriales, de acá de la Universidad de Chile. Y bueno, Francisco pasó la mayor parte de su experiencia profesional en LATAM Airlines, por lo tanto venía con el track record de una gran empresa, con todas las lógicas corporate que eso puede involucrar. Y por mi parte, yo trabajé en etapas tempranas como consultor de estrategia operacional en una firma que se llama Montblanc, muy similar a McKinsey o BCG, para los que puedan conocer. Y luego de 2 años me lancé a emprender al tiro. Ahí, pero no en una modalidad tecnológica, sino más bien pyme, de pequeña y mediana empresa acá en Chile, en donde ofrecimos servicios de impresión instantánea para eventos. También tenemos cabinas fotográficas en centros comerciales. Seguramente las conocen, estas donde uno pone un billete y se saca 2 tiras con las fotos impresas, y que son más que nada como modalidad de diversión. Y también tenemos un estudio fotográfico con tecnología croma en la punta del Costanera Center, así que si alguna vez andan en Chile y suben a la torre de Sky Costanera, al piso 62, ahí también se pueden encontrar con nuestro stand de fotos. Entonces, un poco para esclarecer el proceso, con Francisco nosotros nos juntamos el 2019 y queríamos hacer una startup. Nos juntamos en numerosas ocasiones en nuestras casas a decir, ok, queremos hacer una startup, pero ¿qué hacemos? No teníamos ningún insight. Tratamos de buscar ideas, de que se nos ocurrieran ideas para poder crear un producto digital, y evidentemente, como podrán anticipar, no llegamos a mucho puerto. Se nos ocurrían puras tonteras prácticamente. Entonces dijimos, mira, sé que este ejercicio no está siendo muy fructífero, lo que tenemos que hacer es ir al mercado, tener relaciones o interacciones con clientes reales, y en base a esas interacciones y de un conocimiento un poco más profundo de la industria desde adentro, vamos a poder identificar un dolor que pueda ser más transversal y que podamos replicar en muchos clientes y ahí poder avanzar. Entonces fue ahí donde fundamos Pragmalab, que es la empresa de desarrollo que les comentaba. El primer paso de fundar la empresa de desarrollo era tener alguien que se encargara del desarrollo técnico, y ahí fue donde conocimos a Jesús Briceño. Él es el full stack developer con experiencia en Python, en React, y fue una pieza clave un poco en este camino.
Y con Pragmalab nos fue bastante bien, conseguimos bastantes clientes, trabajamos con BHP Billiton, con la Caja de Compensación Los Héroes acá en Chile, con GTD, con Claro, en diferentes tipos de proyectos. Acá es un poco una especie de cocina, lo que pide el cliente, ahí nosotros lo desarrollábamos, tratando de seguir un poco la lógica de ir resolviendo problemas reales. Y en ese sentido hicimos páginas web, landings, e-commerce, desarrollos a medida, plataformas de administración, integramos datos, aplicaciones nativas para Android, iOS, etc. Básicamente lo que nos pidiera el cliente lo hacíamos en pos de, uno, mantenernos vivos, y dos, tratar de ir explorando diferentes posibles soluciones que pudiéramos replicar en línea del objetivo inicial que teníamos con Francisco. Para que tenga una idea, estas son las cosas que hicimos para Claro. Esto fue hecho para Tigo también en conjunto con una agencia de UI UX que se llama SD, que trabajan bastante bien en el tema gráfico. Y fuimos desarrollando todo este tipo de plataformas para ir avanzando en el mercado. Entonces, ¿cómo llegamos un poco a nuestra primera startup? Nos dimos cuenta que la mayoría de estas empresas que nos solicitaban estos desarrollos a medida tenían un problema o un dolor relativamente en común. Todos ellos trabajan en Excel, así ponemos esta imagen como para ejemplificar la forma en que la mayoría de las empresas o las pymes trabajan en el mundo. Les aseguro que más de alguno de ustedes ha trabajado o trabaja actualmente con planillas. Y de estas planillas, ellos querían transitar hacia un sistema web que fuera estructurado, que tuviera funciones un poco más avanzadas, como perfilamiento de usuarios, elementos de seguridad según distintos tipos de perfil o de rol, alertas automáticas, la posibilidad de construir algún dashboard que les permitiera hacer seguimiento a indicadores clave, etc. Entonces, este dolor que identificamos en los numerosos proyectos a medida que hicimos, pensamos que era una necesidad transversal, y en base a eso quisimos desarrollar Baustack, que es una herramienta no-code que permite construir estos sistemas a medida sin necesidad de tener conocimientos técnicos, pero que sea a bajo costo y que nos permita construir sistemas que parecieran a medida, pero sin necesidad de tener un conocimiento técnico muy, muy acelerado. Bueno, les anticipo que este proyecto no tuvo éxito. Ahí ponemos bien fuerte ahí el mensaje de que fue un fail, al menos por ahora. Y a continuación les quiero mostrar por qué o cuáles fueron las razones que ex post nosotros pudimos identificar para entender por qué esta startup no tuvo éxito. Esta es la forma en que se ve la plataforma. La plataforma tiene un UI y un UX bien bonito, o sea, se ve bastante bien. En ese sentido no tenemos ningún arrepentimiento. La planilla, o sea, Baustack se ve muy similar a un sistema Excel, pero en algunos casos lo dicen como en esteroides. Es decir, tiene funciones avanzadas, como les comentaba, de alertas automáticas, permite adjuntar archivos dentro de un registro. Los datos no están tabulados como una planilla Excel, sino que son parte de una base de datos, por lo tanto podemos manejar los datos de la forma que nosotros queramos, ya sea en visualización de tabla, como en este caso, o en tarjetas tipo Kanban, en múltiples vistas. Y también incluso hicimos un video en donde acá les muestro algunos screenshots de cómo se veía la aplicación, según los tipos de campos que se podían crear, los perfiles que cada usuario podía tener en este sistema, las alertas y notificaciones que el sistema iba eventualmente a tener, que no llegamos a este punto, pero este era parte del roadmap. Y también este dashboard de indicadores que nos permitía tener o monitorear el desempeño de diferentes indicadores dentro de cada uno de estos sistemas. Entonces, todo el objetivo detrás de esto era potenciar el trabajo colaborativo y un poco hacer que las empresas pudieran dejar las planillas Excel e ir a un sistema que fuera un poco más avanzado, pero disminuyendo la fricción que significa hacer un desarrollo a medida, con todos los costos que eso significa, y que fuera administrable por ellos, es decir, que pudiera ser flexible para poder construir el modelo de la forma más similar a la forma en que actualmente opera en estas planillas. Entonces, algunos ejemplos de sistemas que los usuarios podían hacer eran como administrar boletas de garantía o pólizas de seguro, o hacer un CRM simple, manejar campañas de marketing, etc. Numerosas cosas que evidentemente siempre se hacen en Excel, pero que pudieran estar en este sistema más estructurado. Entonces, antes de continuar,
para un poco seguir la línea lógica y analizar cuáles fueron las variables del fracaso de Bousstack, les quiero hacer esta pregunta abierta, si quieren la pueden responder a través del chat. ¿Quién sabe lo que es un laggard? O qué se entiende por el concepto de laggard? Entonces, Lo pueden googlear también. Perdón, Rodri, no nos dale vamos nomás, a dar dale nomás. cuenta. Así que lo pueden googlear, pero nos interesaría saber ahí qué concepto tienen de lo que es un lagar. Claro. Entonces, un poco siguiendo la lógica a esta pregunta, tiene que ver directamente con la curva de adopción tecnológica, sobre todo en soluciones de software. Entonces, tenemos varios tipos de clientes. Seguramente han visto este gráfico antes, pero es relevante para el análisis que vamos a hacer después. Tenemos un grupo de usuarios que son los innovadores, que son los que primero son capaces de incorporar esta tecnología en sus procesos. Después tenemos los early adopters, que ya son visionarios y que pueden ver valor en esta solución. Tenemos la gran mayoría, tenemos una mayoría tardía, y por último tenemos los laggards, que son personas que no les gusta cambiar la forma en que trabajan, que funcionan bien con las viejas tecnologías o con procesos manuales y no les gusta cambiar, y que finalmente son los últimos en adoptar soluciones tecnológicas e incorporar este tipo de plataformas. Entonces, entrando un poco a las banderas rojas que tiene Bousstack y que ex post, dado después de que recorrimos todo este camino, poder entender por qué no tuvo éxito esta startup. Partimos un poco con a quién estaba dirigido realmente nuestra solución. Uno puede pensar que una solución tecnológica está dirigida a un laggard o a un innovator. Y en este caso, dada la competencia que había, que en este caso existía Airtable, Smartsheet, Monday y muchos otros, nosotros estábamos apuntando a personas que estaban en Chile que no tenían la experiencia ni expertise para poder incorporar alguna de estas plataformas en sus procesos de negocio, y nosotros queríamos llegar a ellos como en una modalidad semi presencial, es decir, semi consultiva, para ayudarlos a implementar y paralelamente poder proveer esta solución para que ellos pudieran trabajar de una forma un poco más tecnológica. El gran problema es que estas personas, si ya no lo habían hecho antes, y eso lo subimos después obviamente, si ya no tuvieron el interés de explorar estas plataformas, difícilmente en una etapa ex post iban a tener la intención de poder cambiar la forma en que trabajaban. Entonces ahí nos encontramos con una fricción muy grande y muy potente al tratar de vender este tipo de soluciones que buscaban justamente mejorar o incrementar el nivel tecnológico que tenían al momento de operar. En tercer lugar, subestimamos la complejidad técnica que significa construir este tipo de soluciones. Y me imagino que a más de ustedes les ha pasado que entran a estas páginas web tipo Monday, Airtable, Trello o cualquier otro, y si uno es un usuario sin experiencia en el rubro tecnológico, uno piensa que todos son páginas web. O sea, esto es una página web A, B o C, y sin mayores diferencias en términos de complejidad. Pero cuando uno está construyendo y cuando uno avanza en el desarrollo tecnológico, ahí uno se da cuenta que son diferencias abismales. O sea, estamos hablando de construir un departamento de 3 pisos versus un rascacielos de probablemente 200 o 300 pisos. O sea, es absurda la diferencia o la complejidad técnica que se requiere para construir una plataforma de este tipo. Y en ese sentido, ahí subestimamos lo que significaba construir Bousstack. Nosotros pensamos que iba a ser algo que iba a estar listo en unos 4, 5, a lo más 7 meses, pero nos encontramos que después de 1 año y medio o 2 años todavía no teníamos el mínimo de funciones necesarias para que esto pudiera ser un producto escalable, es decir, que cumpliera con todos los requisitos para que usuarios de diferentes industrias o organizaciones pudieran cumplir sus objetivos de negocio de forma fluida y sin mucha fricción. Entonces, esa fue una bandera roja que subimos después también y que hoy día podemos hacer el análisis. Otro punto importante es que al ser una plataforma como Software as a Service, estábamos muy centrados en el producto y dado que era muy complejo de producir técnicamente, siempre estábamos tratando de agregar features dependiendo de lo que nosotros consideramos que era correcto. O sea, nosotros creíamos, mira, yo creo que esto debería ser fabricado o construido en la plataforma, hagámoslo de esta forma, sin tener mucha interacción o feedback de parte de los usuarios, que son finalmente los que deberían estar guiando el desarrollo de producto. En quinto lugar, nosotros erramos en el concepto de cómo debería ser comercializado este producto. Nosotros pensábamos que era una solución que podíamos comercializar en un contexto B2B,
pero realmente era un modelo B2C. O sea, estos modelos funcionan cuando efectivamente hay muchos usuarios que utilizan la plataforma y un pequeño segmento de ellos pasan a modalidad de pago. De hecho, acá en el siguiente punto hago un poco un business case muy simple de cuántos usuarios se necesitan para poder tener un ingreso recurrente mensual que permita pagar los gastos mínimos. O sea, estamos hablando de dos personas, un ingeniero desarrollador que actúe como CTO y una persona que está a cargo de la parte comercial, de procesos y finanzas, que según nosotros es la célula mínima necesaria para construir una startup. Y haciendo un bottom-up de esta información, uno se da cuenta que necesitamos al menos 50.000 usuarios que estén ocupando tu plataforma para que a un costo o a un valor recurrente de $10 por mes podamos tener un ingreso mensual de $5.000. Entonces, no funciona. Si se dan cuenta, acá hay algo que no encaja en el modelo bootstrapping para poder comercializar este tipo de soluciones o poder hacer realidad este tipo de productos. Entonces, ¿cómo funciona este modelo? En este modelo, acá lo que se necesita es una inversión muy fuerte en etapas tempranas, y estamos hablando de probablemente varios millones de dólares que impliquen tener un equipo de desarrollo sólido hasta tener un producto que permita escalar, como de hecho lo hizo Airtable. Airtable estuvo prácticamente 2 o 3 años a puertas cerradas construyendo su plataforma, y de ahí recién abrieron las puertas al público y empezaron a capturar usuarios. Claro, y hoy día son un unicornio, pero evidentemente tuvieron ese impulso de manera inicial. Así que esto también es muy relevante, entender cuál es el modelo de comercialización para poder avanzar y no morir en el intento, que fue un poco lo que nos pasó a nosotros. Cuando decimos morir en el intento, nos referimos a que no somos capaces de cumplir con los pagos de nuestras obligaciones. Y en este caso era netamente pagar sueldos. O sea, necesitamos pagar sueldos de las personas que trabajan acá, y los ingresos que genera esta startup no están permitiendo poder pagar estos sueldos, por lo tanto lo declaramos un fracaso. Obviamente el desarrollo está hecho y eventualmente en el futuro, si logramos atraer a algún inversionista que esto le resulte atractivo, esto puede seguir, pero por el momento no nos permite financiar la caja de corto plazo, por lo tanto eso nos imposibilita seguir destinando recursos propios para poder avanzar. Si hay algún inversionista en la sala y está realmente motivado con el proyecto, se puede comunicar con Encantado, exactamente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué aprendizajes podemos rescatar de esta experiencia? Dado que ya pudimos levantar todas esas banderas rojas que les mostré en la slide anterior, y poder ocupar ese conocimiento para en esta segunda iteración, en este segundo pivote, no cometer los mismos errores. Entonces, aquí se nos fueron ocurriendo varias ideas en el camino, como marketplace de arte, asistente remoto para delegar tareas de poco valor, adelanta tu sueldo para empresas donde tienen poca digitalización y necesitan adelantar tu sueldo. Esto es una realidad, pero de manera informal, por lo tanto, ¿cómo hacer que eso fuera un proceso estructurado? No fungible, una plataforma que permitiera crear tokens para poder vender activos de empresas, que obviamente esto en la línea de los NFTs también existe afuera y está teniendo alta fuerza, o customer reviews para plataformas e-commerce. Son ideas que fueron surgiendo en el camino y que antes de poder dedicarnos de pleno, lo quisimos someter a un análisis de al menos 5 preguntas. Y estas son las que les muestro acá. ¿Lo podemos desarrollar fácilmente nosotros con los recursos técnicos que tenemos y comerciales? En segundo lugar, ¿existe esto fuera de Chile? Es decir, ¿es un modelo que está probado afuera y que podríamos eventualmente replicar acá con algunos ajustes, adaptándolo a la realidad local, digamos? ¿Seríamos los únicos en Chile que estamos ofreciendo este servicio, o entraríamos en un ecosistema que ya tiene competencia, que ya tienen actores dominantes que están actuando y que a lo mejor podríamos tomar alguna participación de mercado? Nos permite obtener un flujo rápidamente, es decir, en etapas tempranas, con a lo mejor 10, 15 o 20 clientes, poder financiar nuestra caja de corto plazo y de esa manera pagar sueldo y poder sobrevivir. Y por último, si es fácil de explicar e interesante para las personas con quien conversamos, que también creemos que es muy relevante tener esta validación temprana para poder invertir los recursos necesarios en seguir explorando la idea, porque eso toma tiempo y son esfuerzos que finalmente uno tiene que decidir si hacer o no hacer. Entonces aquí, bueno, yendo punto por punto, fuimos descubriendo que no todas estas ideas cumplían con estas preguntas. Algunas se caían en la parte técnica, otro en la parte del flujo, otro no levantaba el interés que nosotros creíamos con las personas que hablábamos.
Y finalmente, de todas estas ideas, ninguna pasó nuestro filtro, que en cierta medida se fue construyendo con la experiencia que tuvimos con Bauster. Así que, bueno, ahí nos quedamos tranquilos. Antes de tirarnos a la piscina, decidimos ser más cautos esta vez y no apresurarnos en la elección de una idea. Así que seguimos operando con Pragmalab. Y bueno, con Pragmalab desarrollamos un desarrollo, o sea, hicimos un desarrollo a medida para Rosen. Rosen es uno de los retailers más grandes acá en Chile en materia de camas y colchones. Y ellos nos pidieron desarrollar un producto que era un recomendador de camas y colchones para sus tiendas. Básicamente el problema que tenían ellos en piso, ahí en la tienda física, era que en muchas ocasiones no tenían vendedores para poder abastecer la demanda que tenían de usuarios que querían una cama o un colchón. Entonces nos pidieron desarrollar esta herramienta muy simple, que era accesible o ex accesible, hoy día está online, desde un código QR que está al costado de los productos y que permite a los usuarios poder resolver o responder este cuestionario de preguntas que tienen que ver con sus intereses. Entonces, luego de responder, esta aplicación genera una recomendación de diferentes camas y colchones que nos permita o que permita al usuario autoatenderse o recibir esta asesoría que en cierta medida es muy similar a la que el vendedor podría haber entregado si es que hubiera estado de forma presencial ahí en el lugar. Entonces, este proyecto tuvo bastante éxito, fue implementado en más de 30 tiendas en todo Chile y sigue activo. Y a partir de esto dijimos, bueno, ¿qué pasa si este recomendador, que lo estamos planteando desde el punto de vista presencial, lo llevamos al mundo e-commerce? Es decir, esta misma lógica de poder escuchar al usuario, de poder entender cuáles son los intereses o los objetivos que tiene un potencial cliente al visitar una tienda online, los sometemos a este análisis de 5 variables y vemos si es que efectivamente las cumple. Y claro, nos encontramos que efectivamente lo podíamos desarrollar, vimos que estaba fuera de Chile, no lo encontramos en Chile, por lo tanto creímos que ahí puede ser una oportunidad. Nos permiten obtener un flujo rápidamente porque el ticket promedio que era posible poder comercializar esta herramienta era, en un contexto B2B, era más alto, por lo tanto, si lográbamos tener 15 a 20 clientes, esto nos iba a poder permitir subsistir en etapas tempranas y poder dejar de hacer los desarrollos a medida con Pragmalab, que era un poco nuestro objetivo. Y por último, si es fácil de explicar, es interesante. Cuando nosotros hablábamos esto con diferentes personas, la gente lo encontraba interesante y lo entendía de inmediato. Entonces, eso era un signo positivo. Y dado eso, decidimos lanzarnos a la piscina. Entonces, ahí un poco entramos a la propuesta de valor de Advisor, que es lo que estamos haciendo hoy día. Nuestra solución es el recomendador digital. Entonces, para contarles en palabras muy simples lo que es, el recomendador es una aplicación que se integra a plataformas e-commerce y lo que permite es entender los objetivos que tiene un cliente al momento de visitar una tienda online. Entonces, imaginemos una persona que lo invitaron a pescar y que necesita comprar una caña y no tiene mucha experiencia, es un usuario principiante, pero cuando le preguntamos qué es lo que necesita, a este usuario le podemos preguntar preguntas simples, como por ejemplo, ¿dónde va a pescar? ¿El lugar? ¿Qué tipo de lanzamiento va a hacer? ¿Si va a estar en una orilla o se va a embarcar? ¿Y qué nivel de presupuesto tiene? Y a partir de esta información, que es información que el usuario siempre conoce, que es muy fácil de poder responder, el recomendado lo que hace es poder definir las características técnicas del producto ideal. Es decir, hacemos una especie de transformación a partir de un set de información o de datos que conoce el cliente a un set de datos que conoce la tienda o el vendedor en este caso. Y con esto, con esta información, ya somos capaces de poder hacer un filtro o seleccionar los productos que cumplen con estas características y en última instancia resuelve los objetivos que tenía el usuario en primer lugar al visitar el e-commerce. Entonces, si ustedes observan este flujo, este proceso, acá lo que estamos haciendo es replicar el algoritmo que tiene depurado el vendedor. Cuando tú hablas con un vendedor, el vendedor hace en cierta medida esto, pero con una lógica de flujo o de árbol de decisión condicional, en donde en base a las respuestas que el usuario va entregando, el vendedor va guiando la conversación hacia un posible set de atributos técnicos para poder hacer una recomendación de productos que haga sentido. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Esto lo hacemos de manera muy similar, o sea, muy simple, muy similar al proyecto que hicimos con Rosen, que es construir un formulario web interactivo
que busca recopilar estas preferencias que tiene el usuario, de manera de poder perfilarlo y a partir de esta información generar una recomendación. Siempre antes de entregar la recomendación al usuario pedimos su correo como dato mínimo. En algunos casos también pedimos nombre, teléfono, dependiendo de cada cliente. Pero en la mayoría de los casos esto es información opcional. Los usuarios que no quieren entregar sus datos pueden presionar omitir y no hay ningún problema. En cierta medida queremos disminuir la fricción que hay para poder llegar y para poder cumplir todo este flujo. Entonces, ¿esto cómo termina? Termina con una recomendación de uno o más productos que cumplen con las preferencias o con los objetivos que tenían los usuarios al momento de entrar al e-commerce. Entonces, esto tiene un link que permite redirigir a este usuario a la página del producto para poder efectuar la compra. En algunos casos también podemos agregar el producto directamente al carro, dependiendo de qué proveedor de plataforma e-commerce estemos trabajando. Y de esta manera tratamos al e-commerce como una especie de funnel, en donde tenemos muchos usuarios que entran al e-commerce por diferentes motivos y nosotros los vamos agarrando con este recomendador y los vamos segmentando a diferentes páginas de producto que maximizan las probabilidades de que se genere una venta. Entonces, en resumen, para contarles acerca de cuál es la propuesta de valor de Advisor, en primer lugar es entender al usuario, entender sus objetivos, sus preferencias, por qué esos usuarios entraron al e-commerce y qué los motivó a llegar a ese lugar. Y esto se denomina Zero Party Data, que es información que los usuarios nos entregan voluntariamente. No la extraemos de cookies, ni de fuentes de terceros, ni la compramos tampoco. Es 100% información voluntaria que los usuarios están dispuestos a entregarnos. Con esta información recomendamos productos en el momento que permitan disminuir la incertidumbre de usuarios que no tienen tanta experiencia y con esto aumentar la probabilidad de compra. Y en tercer lugar, dado que tenemos las respuestas del usuario, podemos personalizar campañas de marketing digital que sean focalizadas. Es decir, acá podemos agarrar estos datos, el correo junto a estas preferencias y construir una estrategia de marketing digital que nos permita llegar directamente al dolor que tenga el usuario y que sea contenido de interés también. Acá no buscamos ser spam o molestar a usuarios para incentivarlos a comprar, sino más bien proveer contenido de valor que estos usuarios les haga sentido y los incentive o los apoye a impulsar una compra, quizás no en el momento, pero sí en el tiempo. Entonces, de esa forma nos mantenemos en el top of mind del cliente hasta que se pueda concretar la compra. ¿Cómo operamos hasta el momento? Nosotros funcionamos siempre con una prueba gratuita, un free trial, que dura 14 días. En algunos casos lo extendemos un poco más, hasta un mes. Y en base a eso, después hacemos una evaluación en donde los clientes pueden decidir si seguir con la solución, es decir, con la continuidad del servicio y pagar la implementación de manera retroactiva. Y en caso que no estén contentos con la solución, damos término al servicio y no hay ningún compromiso. Esa es la forma que mejor nos ha funcionado, porque de esa manera disminuimos la fricción inicial de poder implementar esta solución. Y generalmente, dado que comenzamos a trabajar y somos capaces de demostrarle a los dueños de tiendas online toda la información rica en preferencias y en datos de usuario que los propios usuarios están dispuestos a entregar, generalmente nos ha ido muy bien y eso determina que podemos seguir con la continuidad del servicio. Eso es a muy grandes rasgos lo que es Advisor. Ahí, Eso, dale. perdón, Rodri, la interrupción. Este es un valor bastante importante. Nosotros somos bastante consultados respecto al uso de las pruebas gratis en los SaaS, en los softwares. En realidad, la particularidad que tiene la prueba gratis de Advisor es que, en primer lugar, ninguna prueba gratis es gratis, porque siempre hay un costo oculto de tiempo de parte del cliente de probar, de algunas validaciones respecto al uso de la información, contratos, un montón de cosas. Entonces, lo gratis no es tan gratis como parece. Y por otro lado, el valor que tiene la prueba gratuita de Advisor respecto al proceso comercial es que a cambio de probar, no solamente es probar para ver si me compras, sino es probar para acceder a Zero Party Data, o sea, datos que son entregados voluntariamente por el cliente, y el cliente, aunque no compre, que usualmente compra, porque suele funcionar, aunque no compre, igual se queda un set de datos que le permite tomar acciones y hacer análisis. Entonces es win-win. Lo prueba y se lleva algo a cambio. Cuando uno manda directamente los accesos y pretende que alguien pruebe algo, tiene que entender que eso no es gratis. Acá el cliente tiene un retorno de inversión. Totalmente, totalmente. Gracias por la acotación, Nico. Bueno,
Un poco para seguir el análisis comparativo de cómo nos decidimos para llegar a Advisor, hicimos esta tabla de comparación entre la realidad que fue Baustack y la realidad que fue Advisor, punto por punto. Pues Baustack teníamos alta complejidad técnica, mientras que en Advisor era una baja complejidad técnica, es decir, con pocos recursos y con poco tiempo, estamos hablando de quizás semanas o 1 o 2 meses, éramos capaces de construir un backend a medida y también un front que nos permitiera resolver este problema de manera muy rápida. Entonces, eso es una bandera verde en el fondo para Advisor porque nos permitía validar el modelo de negocio sin mayores recursos. En términos de competencia, en Baustack había mucha oferta que estaba disponible para usuarios, mientras que en Advisor no había competencia local, o sea, no hay empresas que pudieran ofrecer este servicio acá en Chile y que fuera competitivo. Como les comentaba, Baustack está orientado a laggards, ¿cierto? Personas que no estaban interesados en implementar tecnología y que se quedaron atrás de este carro, habiendo una oferta muy grande de plataformas a nivel internacional. Mientras que en Advisor estamos apuntando a innovators, estamos apuntando a plataformas e-commerce que están interesadas en ir un paso más allá e implementar tecnología en sus procesos para mejorar la conversión y poder mejorar la experiencia de clientes en su sitio web. En general, un laggard, por ejemplo, hoy día no es un cliente para nosotros porque no está dispuesto a tomar el riesgo que significa implementar estas cosas. Entonces, es 100% innovators y evidentemente a medida que vayamos avanzando creemos que vamos a ir descubriendo nuevos usuarios que al ver esta tecnología implementada en otros lugares van a poder aventurarse en implementarlo. Cuarto lugar, en Baustack tuvimos un foco en el producto, mientras que en Advisor un foco 100% en el cliente. Acá en Advisor no hacemos una línea de código que no venga de la mano de una solicitud del cliente. Entonces, como les comentaba, por ejemplo, uno de nuestros clientes nos dijo, oye, ¿por qué no vemos la posibilidad de poder agregar un producto directamente al carro de compra desde el recomendador? ¿Es posible eso? Y nosotros, mira, no sé, vamos a investigarlo y si es posible lo podemos desarrollar. Resulta que nos dimos cuenta que no era tan complejo, nos integramos a la API de Shopify con algunos parámetros y pudimos hacer que eso fuera una realidad y se lo pasamos sin costo al cliente, de manera a poder tener un cliente feliz y que ese cliente nos pudiera después hacer un poco de buena publicidad más adelante. En términos de modelo de negocio, Baustack era B2C, mientras que Advisor es un modelo B2B. Acá tenemos una relación directa con empresas que ya tienen una facturación y que tienen disposición a pagar. Así, 100% en una modalidad de ticket mensual, dependiendo de los resultados que entregue el recomendador. Somos capaces de, como les comentaba, de 10 a 15 clientes poder ya subsistir. Idealmente con un fee recurrente mensual que pueda pagar parte de nuestros costos mensuales y en complemento obviamente con algunas cosas que estamos haciendo, poder desligarnos en un objetivo de mediano plazo 100% del desarrollo media, que ese es nuestro objetivo. Y por último, bueno, relacionado con el punto anterior, el costo de adquisición de cliente es más bajo. En este caso, nos está costando menos encontrar clientes. El pricing es un poco más elevado y también nuestro requerimiento de financiamiento no es tan alto. Es decir, dado que estamos teniendo flujo de caja y que estamos teniendo tracción, esto nos permite financiar nuestro flujo de caja de etapa temprana y poder subsistir sin necesidad de incorporar un gran equipo de desarrollo o un equipo más grande de ventas para poder avanzar. Entonces, todas estas banderas verdes, en cierta medida que tiene Advisor en conjunto con Baustack, fueron los elementos que nos permitieron tomar la decisión de seguir avanzando. Pero hay un paso intermedio que yo me he dado cuenta que muchas veces no se muestra o no se habla de esto, que hay un punto en donde tú no tienes ventas, no tienes clientes y no hay flujo de caja y no tenéis nada. No tenéis nada, ¿cachai? Entonces ahí, bueno, viene un poco la intuición y cómo tomar estos elementos que vimos más arriba e ir al mercado a validarlo. Y aquí, bueno, un poco para ponerle una cuota de humor, esto es un poco la cara que nos encontramos con las reuniones en que nosotros asistíamos. Con Baustack generalmente era de no entender, no entendía mucho cómo se hacía, cómo los podía ayudar o qué dolor estaba resolviendo. Generalmente era muy difícil de explicar, demorábamos mucho tiempo en poder explicar la solución y ver cómo nuestra solución podía ser rentable para estos potenciales clientes.
Mientras que en Advisor es muy rápido. Es decir, prácticamente con algunos minutos o con simplemente una pequeña frase, la gente entiende y te dice, mira, me parece interesante, creo que podría ayudarme a poder vender más, aumentar la conversión y me gusta tener datos de mis clientes. Entonces, eso también lo recomendamos, poder escuchar a los usuarios y si es que vemos esta cara de interés o de pensar que es una solución que les puede resolver un dolor, se persigue. Y es ahí donde hay que agarrarse por lo menos unos 3, 4, 5 meses en donde no hay ventas, no hay nada, pero sí tenéis esta cara. Y esta cara como que te impulsa a poder seguir para adelante y poder ir generando tracción. No hay que olvidar que vender un servicio SaaS es muy difícil, es súper, súper difícil. Y sobre todo porque alguien te va a comprar, pero tú no tienes nombre, nadie te conoce, no lo tenéis implementado en ninguna parte porque estás buscando tus primeros clientes, tus early adopters o tus innovators que tienen que confiar en ti para poder implementar esta solución cuando no hay nada. Entonces, es súper importante que esta cara que muestra esta niña esté presente ahí en esas conversaciones. Así que eso es un poco la presentación que tenía preparada. Rodri, Sí. ¿podemos volver un segundito al cuadro comparativo? ¿Acá? Ahí. Súper. Entonces, en resumen, por lo menos para recapitular, la idea de superar a Excel con algo con mejor UX tenía una complejidad técnica mucho más alta que la del recomendador, ¿no? Exacto, sí. Por otro lado, había una altísima competencia. Monday, ¿cuáles eran los competidores que habían identificado ustedes? Sí, bueno, ahí está Airtable, está Monday, está Smartsheet, también está Trello, está Jotform, está Notion también, que es súper grande. Hay varios, son bastantes. El mercado es bien grande también, pero efectivamente hay mucha competencia desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de empresas que partieron 2010, 2007, entonces es un mercado muy, muy competitivo. Y con un billete bastante más considerable que el que tenían ustedes. Exactamente. Por otro lado, esto de la complejidad técnica, los dos socios ustedes no son desarrolladores, de hecho por eso un poco lo suman al perfil técnico, ¿no? El CTO, pero ustedes no eran desarrolladores, sino que venían de negocio. Exacto, exacto. Por otro lado, le quisiste vender al laggard, digamos, al opuesto al early adopter, y en realidad era alguien que aunque pudieses convencer de que mire, igual iba a querer quedarse como estaba, a diferencia de ir con los innovators. Yo siempre hablo de los Exacto. 3 tipos de CIOs o de Chief Information Officers, que son los zombies, los que mantienen sistemas transaccionales vivos, digamos, poniéndole leña a una locomotora de carbón, los reactivos que van y compran lo que les pide el cliente, el negocio, y después tenés los proactivos, que son los que traccionan la innovación dentro de la organización, lo mismo pasa en diferentes áreas. Después, por lo que vimos, digamos, por lo menos Bausta, que era más enfocarse en los features del cliente en features del producto en vez de foco en el cliente. Obviamente por el costo de adquisición, para llegar a un break-even o para llegar a equilibrar la balanza y poder sostener los gastos operativos, tenés que vender un montón. Para el costo de adquisición necesitabas un montón de plata. Era bastante complejo. Y lo último, Rodri, te quería pedir un pequeño repaso del cuadro de doble entrada de una matriz de decisión, de cuándo apostarle a un producto y cuándo no, ¿no? Sí, mira, quería complementar también acá un punto que cuando uno no tiene experiencia en desarrollo de software no conoce, pero construir una plataforma no code que pueda ser autoadministrable y que pueda ser configurable para diferentes tipos de negocio es algo muy caro, es carísimo. En el caso de Advisor, nosotros eventualmente, en el largo plazo, ese es nuestro norte, ese es nuestro objetivo, llegar algún día a ser una plataforma en que los propios usuarios puedan construir sus flujos de manera visual, ojalá con un canvas que les permita hacer árboles de decisión, que les permita también construir lógicas condicionales, agregar diferentes alternativas, enlazar los algoritmos de recomendación, todo de forma autónoma, de manera que alguien en alguna parte del mundo pueda meterse a la página web y poder construir su recomendador de forma 100% autoadministrable. Pero eso es carísimo, o sea, construir eso, estamos hablando probablemente de una inversión de 10 o 15 millones de dólares por lo bajo, y claramente no podemos llegar ahí o aspirar a eso desde ahora ya.
pero lo que sí permite Advisor es hacer esto en modalidad híbrida, en donde nosotros podemos tratar a cada cliente con una etapa de implementación, en donde nosotros construimos esto a nivel de código y no a nivel de plataforma no-code autoadministrable, de manera de poder avanzar y generar tracción y poder tener clientes que nos permitan validar la idea y que una vez que tengamos un poco más de tracción en este mundo, podamos seguir levantando capital, pero con un modelo de negocio que está aprobado, porque si no está aprobado el modelo de negocio, es muy difícil convencer a un inversionista para que te ponga lucas. Generalmente los inversionistas te ponen plata cuando tú ya estás en una etapa de crecimiento, no cuando estás tratando de validar una idea. Eso Baustack no lo permitía. No era posible construir algo a medida para clientes, porque ahí caías justamente en el desarrollo a medida, que era lo que ya los clientes no estaban dispuestos a hacer y que era muy caro. Entonces, esa es un poco la gran diferencia. Lo que tiene de también esta dicotomía, ¿no? De decir, bueno, me vuelvo full transaccional, pero no puedo hacer ninguna carga por sobre el conocimiento y la configuración de las reglas de negocio, y no puedo vender una consultoría por sobre esa implementación. Si yo puedo vender una consultoría, puedo facturar más. Claro. Si soy full transaccional, más vale que no interactúe con el cliente. Si no, para facturarle $40 por mes no vale la pena. Exactamente, justamente. Te voy a pedir si podés proyectar el cuadro de la entrada y si podemos responder. Tenemos 2 preguntas de antes y después pasamos a quienes nos preguntaron entre semana. Pero en concreto, lo que están viendo acá, para aquellos que se incorporaron un poquito más tarde, es una matriz de decisión, cuadro de doble entrada que hizo Pragmalab, que es la software factory de origen que dio lugar a estos 2 productos, uno que falló y otro que le fue bien. Y básicamente decidieron si estaban en condiciones de desarrollarlo, si existía fuera de Chile como algo que estaba aprobado porque alguien en algún lugar del mundo estaba dispuesto a pagar, si había competencia dentro del país, si había plata rápido y si era interesante al momento de explicarlo. ¿Sí? Así que ahí Rodri Leonel dice, ese análisis entre Baustack y Advisor es como que prefieres ser pobre y enfermo o rico y sano. Bien. ¿En qué sentido? Ahí Leonel si nos explica un poquito más, no entendimos la analogía, pero creo que sé por dónde va, pero estaría bueno tener más aclaración. Y después acá Mariano dice algo, también pregunta algo interesante, que es, ¿qué tiempo les tomó analizar las banderas rojas del proyecto que falló? Porque en ese análisis de ese Mariano está la verdadera riqueza de este proceso. ¿Cuánto tiempo te diste cuenta que no iba? Sí, totalmente. El análisis en el fondo de estas banderas rojas, estas que están un poco más arriba, estas, es algo que se dio en el tiempo, no fue algo inmediato y no fue algo que fue en un momento, fue algo que somos capaces de mirar hacia atrás y darnos cuenta con el nuevo aprendizaje que fuimos generando de cómo se fueron dando estos elementos. Entonces fue un proceso, yo creo que por lo menos de un año desde que dejamos de impulsar Baustack hasta que nos dimos cuenta que era necesario seguir con otro desarrollo. Y también cuando fuimos capaces de entender los otros de modelos de startup que existen. Porque cuando uno quiere hacer una startup, uno piensa que la startup es una cosa, pero las startups son varias, son distintos modelos, con diferentes formas de ingreso, con diferentes formas de financiamiento, y eso uno no lo sabe cuando está partiendo, porque obviamente uno no lo sabe todo, pero a medida que uno se empieza a interiorizar de los diferentes modelos que existen, uno se va dando cuenta que hay diferentes modelos que son más simples de partir y que son más alcanzables por personas que a lo mejor no vienen del mundo tech y que sí quieren hacer una startup de todas maneras. Les pongo un ejemplo, no sé si ubican a Fintual, que es una startup que la lleva muy bien acá en Chile. Sí. Hacer Fintual es algo dificilísimo, o sea, tenéis que estar aprobado por la AGF, tenéis que tener, una infraestructura para poder manejar todo este tema de flujo de capital muy robusta, tenéis que tener integraciones con bancos, entonces es algo complejo de hacer, no es algo fácil y obviamente eso requiere mucha inversión, pero hacer, por ejemplo, digamos un chatbot o una herramienta como Advisor u otro, son cosas que a lo mejor podríamos ir haciendo a medida, de manera híbrida, entre algo que podemos cobrar una implementación y que también podemos llegar a un fee recurrente mensual para poder validar y enfocarnos en una cosa. Pasa mucho que con el desarrollo a medida uno hace cosas distintas. Acá estamos haciendo soluciones a medida, pero enfocados en un mismo tema y con eso estamos robusteciendo de a poco nuestro modelo y avanzando. Entonces, bien. Ahí la lección es analizar muy bien qué tipo de startup estamos entrando, cuál es el financiamiento necesario,
podemos resolverle este problema rápidamente al cliente, aunque sea a mano o con pocos recursos tecnológicos, pero solucionar el dolor y en base a eso tratar de ir incorporando tecnología poco a poco, pero siempre con foco en el cliente, no enfocado en el producto, porque ese también es uno de los errores grandes que tuvimos con Mousetrack. Totalmente, totalmente. Bueno, Rodri, ahora avancemos a, nosotros tuvimos de la cantidad de preguntas que nos llegaron entre semana, elegimos 5, las vamos a contestar y mientras tanto ustedes pueden ir dejando sus consultas por el chat o bien una vez que terminemos también con la revisión pueden también destapar el micrófono y hacer la pregunta verbalmente como prefieran. Sí, buenísimo. Acá tenemos la primera pregunta de Sebastián Antimán. ¿Qué libros y cursos en plataformas MOOC como Coursera y o edX nos recomiendan? Sí, ahí, bueno, respondiendo a esta pregunta más enfocada en la parte de los libros, creo que hay 2 libros muy buenos. Uno se llama Los 4 pasos para la epifanía, que se llama The 4 Steps to the Epiphany, que analiza muy bien el proceso que nosotros vivimos con una estructura muy clara y muy metodológica para poder partir una startup. Y tiene que ver también con buscar una solución, ir a validar de manera muy temprana, ojalá con una presentación, ojalá con un desarrollo muy simple, pero que nos permita comprobar si efectivamente hay clientes y estamos resolviendo un problema. Así que si alguien quiere realmente hacer una startup, recomiendo mucho leer ese libro para poder aplicar metodología, porque si uno parte y trata de hacerlo esto como de forma artesanal, finalmente se va a perder mucho tiempo. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Pues todo el tiempo que perdimos con Mousetrack, a lo mejor lo podríamos haber ahorrado si es que hubiéramos tenido esta metodología muy clara y hubiéramos podido validar de manera temprana nuestra solución. Bueno, y el segundo libro es Predictable Revenue, Ingresos Predecibles, de Aaron Ross, que también muestra en cierta medida una metodología para poder aumentar las ventas o para poder vender, pero ya teniendo una solución que está validada por el mercado. Esto ya es para empresas que validaron su solución y que en cierta medida están buscando escalar y buscando una metodología que permita invertir más, pero también obtener retornos asociados a esa inversión. Entonces es muy bueno también y bueno, tiene un patentado como lo que se llama el Cold Calling 2.0, que tiene que ver con definir muy bien tu customer profile, también ir a solicitar referidos dentro de organizaciones para poder entrar de una manera que no tenga tanta fricción y bueno, que tiene muy buenas métricas y que resulta muy bien. Así que lo recomiendo al 100%. Y después tenés el tema de los laggards, no es de Crossing the Chasm, era así, el de Geoffrey Moore. Ese creo que era el que tenía el gráfico ese, ¿no? De los laggards. Claro. Si mal no recuerdo, ahí lo mando también por el chat, estoy mandando todos los libros por el chat. Otro que les recomiendo es Lean B2B, que habla de construye productos que los mercados estén dispuestos a comprar o que los negocios estén dispuestos a comprar, ¿no? Este tema de no desarrollar un producto a espaldas del mercado. Por otro lado, ya lo deben saber, pero ya que estamos, les recuerdo que se pueden certificar en ventas de plataformas tecnológicas a través del último link con nuestra plataforma. Eso. ¿Y qué más? Rodri, teníamos la segunda pregunta, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener a nivel de los diferentes procesos de la organización, pero también a nivel de recursos humanos y tecnológicos cuando se pasa a un producto escalable o de crecimiento exponencial? Bueno, con respecto a esta pregunta, yo quisiera destacar o señalar que nosotros tenemos una modalidad un poco de emprendedores. Partimos muy chicos, partimos con una empresa Software Factory de 2 o 3 personas, tratando de proveer soluciones tecnológicas. Nos fue muy bien, pero siempre nos mantuvimos en esta modalidad de emprendimiento. Nunca fuimos una organización de 10, 15, 20 personas que fuera a hacer una transición desde Software Factory a producto escalable. Entonces, la experiencia viene desde ese mundo. Y en ese sentido, yo creo que lo más relevante, uno de los aprendizajes más importantes que hicimos, es que si es una empresa de soluciones tecnológicas, es necesario que el CTO sea parte del equipo fundador. Probablemente lo habrán escuchado en otras partes y las personas que tienen más experiencia siempre lo repiten, pero efectivamente es muy importante porque el desarrollo va a estar presente todo el tiempo, durante todo el ciclo de vida de una startup,
Y tomando en cuenta que el desarrollo no se termina nunca. Uno piensa que uno va a construir una aplicación y que esa aplicación va a estar lista y con eso vamos a poder seguir facturando y poder seguir obteniendo clientes, y eso efectivamente no es así. El desarrollo siempre está en constante proceso, o sea, siempre estamos añadiendo cosas y mejorando, y por lo tanto es muy importante que el CTO, que es la cabeza, tenga todas sus energías puestas en esto, porque es algo que nunca va a parar. Bien, bien. Gracias, Rodri. Vamos a la siguiente, que es de Rolando. Así Y este es. tiene que ver con la experiencia de ustedes de UX, ¿no? Claro. De hecho, Bueno, Rolando está en la cola. sí, sí. Aquí, para ser muy sincero, tampoco tenemos tanta experiencia. Bueno, voy a leer la pregunta. Pensando en las actuales generaciones de usuarios que son de la inmediatez, como desarrollar software complejos como RP o MRP, que tienen múltiples maestros, parametrizaciones, configuraciones y hacerlos amigables y con pocos pasos para que sean del gusto de estas nuevas generaciones de usuarios. En virtud de la experiencia que nosotros tuvimos con Pragmalab, nos dimos cuenta que habían dos grandes mundos de clientes que en cierta medida no eran tan profesionales, que eran empresas pequeñas o medianas que necesitaban hacer desarrollos a medida, y en esos contextos generalmente el análisis UX era simplemente mostrar los casos de uso, cuáles eran los agentes y tratar de una propuesta de cómo podría ser la organización de la experiencia de usuario en la plataforma. Pero en clientes más grandes, que es el caso de Claro o de Tigo, acá nos asesoramos con una empresa consultora que justamente es Santiago Design Experience, que ellos se dedican 100% a esto. O sea, ellos hacen UI y UX para grandes corporaciones, y ahí nos dimos cuenta que no es algo para subestimar. O sea, hay un análisis bien complejo de entender cuáles son los stakeholders que participan en este proceso. También tiene que ver con hacer mapas de navegación, con blueprints asociados a los diferentes agentes y cómo se relacionan variables que van apareciendo en el camino. Entonces, ahí, en general, nosotros nos apoyamos en ellos para poder hacer este tipo de soluciones, y efectivamente es algo complejo, no es algo para tomar a la ligera, así que la recomendación ahí también es idealmente tomar contacto con alguien que tenga mucha experiencia. Nosotros no la tenemos. Buenísimo. Em, Después, esta que es una pregunta que tiene más que ver con lo comercial, que pregunta Farid Bielma, dice, has desarrollado un nuevo producto tecnológico, tienes algunos clientes. Una cosa es tener algunos clientes, otra cosa es poder predecir el crecimiento, que es a lo que va la pregunta. ¿Cómo calculas las proyecciones de crecimiento y ventas para 1, 3 y 5 años cuando aún tienes poca información? Por ejemplo, que el producto lo lanzaste en junio, que eso fue hace 4 o 5 meses. Ahí, en ese punto, lo que yo sugiero es basarse en evidencia actual o evidencia histórica. Entonces, en el pasado, si es outbound, es decir, una cosa es outbound, ir a buscar clientes, ir a buscar interacciones con clientes que no te están buscando, es un poco más complejo. Si es outbound, ¿cuántos intentos tenés que hacer para lograr una reunión y cuántos podés hacer? ¿No? Acá nosotros siempre implementamos robots por LinkedIn, web scrappers. Entonces, si tenés algún grado de automatización, ¿cuánto puedes hacer? O si lo estás haciendo a mano, ¿cuánto puedes hacer? Si es inbound, si tenés pauta en Google Ads, ¿cuántos llegan por mes? ¿Sí? Y de esos que llegan, ¿cuántas citas cierras con los clientes? ¿Cuántas citas se transforman en cotización? Y después, ¿cuántas de esas cotizaciones se transforman en cierre? Y eso proyectado en la cantidad de iteraciones, es decir, la cantidad de veces que tuviste que interactuar, y el tiempo entre la primera reunión y el final. Es la lógica, aunque sea basado en cómo cerraste los clientes que tenés. No, pues fue un conocido, bueno, igual, ¿cuánto te tomó? Y lo vas calibrando con eso. Es cuántos intentos te toma conseguir una reunión, cuántos intentos puedes hacer por semana o por mes, cuántos te llegan inbound, cuántas citas estás teniendo, cuántas de esas citas o reuniones con clientes se transforman en cotización, cuántas cierras, cuántas veces tenés que interactuar y cuánto pasa entre la primera interacción, la primera vez que te mostraron interés y el cierre. Que incluso los CRMs, cuando tenés alguno que te cuenta el timing stage, el tiempo en la etapa, te hace la sumatoria de todo y te dice más o menos cuánto dura el proceso de venta. La respuesta está acá. Hay que indagar más, pero la respuesta está en estos KPIs. Y la otra pregunta que había quedado pendiente, que era la siguiente, quedó una más, ¿no? Era la de, Acá, no. había una pregunta que quedó en el medio. Acá, bueno, Mm. esta está bastante buena, tiene que ver con
¿Cómo es la adaptación en ventas con el equipo comercial, ya que se pasa de venta consultiva de servicios a vender un producto en particular, con una necesidad específica, y entiendo que eso conlleva una adaptación de los equipos comerciales, nuevos roles en la producción y aspectos a tener en cuenta? Es correcto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se adapta un equipo comercial que siempre vendió consultoría o desarrollo de software o tecnología? En primera instancia, para vender un producto SaaS o con un ticket más pequeño, usualmente se suele componer un equipo comercial de la siguiente manera. Tenés a alguien que te arma las bases de datos y te filtra los leads. Tenés a alguien que es el outbound, el que te cierra las reuniones o el que te cierra las reuniones con la persona que llega. Tenés a alguien que se ocupa de base de datos y de administrar que todos los datos estén en condiciones. Es un segundo eslabón que te cierra esas reuniones con la gente que viene o te cierra las reuniones con empresas que va a buscar. Después tenés un account executive que está en condiciones de hacer las preguntas indicadas y de poder presentar una solución, que usualmente tiene menor seniority que cuando vendes servicios, porque el producto está empaquetado y conociendo los features y lo que tenés que preguntar, para venderlo, sobre todo si está versionado, lo puedes vender igual. Después, es importante entender si hay alguna arquitectura o si el software se integra con algún otro software, si es integrado, como en el caso de Rodri, que se integra con Shopify, por ejemplo, con algún otro software. Quizás necesites involucrar a alguien más técnico para entender las APIs o las integraciones con otros softwares. Después, un tema o un riesgo que corren muchas organizaciones es que el mindset de vender como consultor, como consultoría, hace que vos cualquier cosa que te pidan del producto, la tomes, la adaptes, y vos tenés, en algunos casos, tantos productos, tantas versiones del producto como clientes. Entonces eso se vuelve potencialmente inmantenible y no escalás en términos de la cantidad de personas que necesitas en soporte. Y después, por otro lado, una vez que el producto está empaquetado, si vos escribís Software Factory, fábrica de software en Google, te van a aparecer 200 millones. No creo que un CTO o un CIO vaya a googlear fábrica de software, entonces me equivoqué, pero sí puede ser que por el tipo de solución o de proceso te tengas que comprar algunas keywords o tengas que invertir algo en SEM, o en Google, en Google Ads, o lo que sea. Entonces empieza, como el producto está preparametrizado y tiene algunos discursos que son comunes, porque no es el producto deja de ser lo que el cliente quiere que sea, sino que tiene cierta estandarización, entonces podés recurrir al inbound de manera más frecuente, ¿sí? Eso. Y eso es todo lo que tenía que decir, Rodri. Así que ahí, en línea con esto, estamos terminando. Nos pasamos 4 minutos, pero, si alguien tiene alguna pregunta que quiera verbalizar, digamos, a través puede dejarla por chat, puede levantar la mano y le desbloqueamos el micrófono para que nos haga alguna pregunta. Lo que es el contenido de la exposición lo hemos finalizado. Ahí lo tenemos a Leonel, que inaugura la serie de preguntas. No. Quería solo dar una claridad. Es que indudablemente el análisis que ustedes hicieron frente a una solución y frente a la otra, frente a Postdoc y Advisor, pues tomó tiempo y se hizo el análisis. Pero cuando uno ve las banderas, pues la decisión es demasiado sencilla. O sea, no es que haya una donde diga, hay una bandera roja a un lado en las verdes donde dice que al cliente no le gusta mucho o es difícil llegar al cliente o es costoso, sino aquí todo es positivo. Entonces, por eso es, si tú tienes que decidir, normalmente dicen tener plata y estar enfermo o no tenerla. Entonces, no, aquí estás sano y tienes plata, pues tienes todo, o sea, ya tienes todo. Eso es lo que decía, o sea, digamos que después del análisis que hicieron, es muy sencillo concluir qué es lo mejor. Sí, con el diario del Totalmente. lunes sí, y con bastante plata invertida, ¿no? Pero, sí, exactamente, gracias, Leo. Sí, Bueno, totalmente. ahí Hay un poco para complementar. Cuando tú estás antes de tomar la decisión, es mucho más difícil. O sea, tú no tienes todas las variables en juego, no sabes a lo que te enfrentas porque tampoco tienes todo el conocimiento. Tú estás entrando en un mundo en el cual eres ajeno y estás aprendiendo. Entonces, es muy común ver a second time founders que les va bien porque tuvieron un paso primero por enfrentarse a lo que significa ser una startup y chocar con esta muralla que significa construir un producto digital. Entonces, efectivamente lo que dice Leonel es cierto. Válido, sí. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Leonel. muchas gracias a ti, Leo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o alguna cuestión que le gustaría que aclarara Rodri respecto a su experiencia. Les cuento también que vamos a estar enviando la grabación
para aquellas personas que se sumaron un ratito después. Y acá lo tenemos a Mariano con una pregunta. Hola, hola. Mariano. Perdón, no había activado el micrófono. ¿Qué tal? Tranqui. ¿Todo bien? Todo en orden. Chicos, no, nada, precisamente digo, y en consonancia con lo que compartía Leonel, y por eso mi pregunta del tiempo que les había tomado el análisis del hierro con Baustak, yo creo que ahí es donde reside la riqueza, dado que cuando uno se embarca en un proyecto del tipo de agarrar y decir, bueno, vamos a poner nuestro esfuerzo en este producto digital y verlo fracasar, la resiliencia, ¿no? De poder agarrar y hacer ese análisis y de decir, mirar fríamente, bueno, aprendamos, al menos saquemos esto de positivo del choque, ¿no? De decir, ¿qué tenemos para aprender? Y en base a eso sí, es muy simple después poder definir en base a las banderas verdes del siguiente producto, pero por eso así hincapié en esto de agarrar y decir, la riqueza de todo el proceso que ustedes han realizado, Rodrigo, es poder decir, ok, listo, chocamos. ¿Qué tenemos para aprender de esto? ¿En qué podemos evolucionar? Y ese análisis es el que los lleva a esta bonanza, si se quiere, del día de hoy, pero sin el choque es medio complicado, ¿no? Directamente tener la gallina y los huevos de oro, que a la primera todo salga bien. Messi, hay uno solo, Beethoven nació uno solo, y así, ¿no? Podríamos seguir con esos ejemplos. Sí, totalmente. Los hay, y yo conozco varios que en su primer intento Claro. Les ha ido súper bien y han podido crecer con su startup, pero claro, no todo el mundo nace con esa suerte. De hecho, a nosotros nos pasó con esta pyme que les comentaba, que es esta pyme de fotografía digital, que fue el primer emprendimiento que hicimos, y ese emprendimiento fue el primero y nos fue bien al tiro. Claro, y tú en el momento te sientes súper bien y dices, oye, yo sé mucho de negocios, tengo un olfato de los negocios que me va a permitir hacer cualquier emprendimiento. Y resulta que después de eso intentamos como 10 o 15 cosas distintas y fracasaron todas antes de hacer Baustak y Pragmalab. Entonces, ahí tú te das cuenta, mira, sabes que esto es suerte, ¿cachai? O sea, uno cree tener una visión y saber cómo son las cosas, pero tenés que un poco vivir esa experiencia para saber si efectivamente puede ser real o no. Así que es un balde de agua fría que te da la vida, pero que también te permite crecer y, como dices tú, generar aprendizaje muy valioso. Felicitaciones, Rodrigo. Vale, gracias. No, interesante, o sea que no es que uno decodifica la clave de tener éxito siempre y no es tan así. Claro, no es tan así. Vale, bueno. Bueno, en este punto creo que tengo un tema con el audio, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, vamos a dar por finalizado, agradeciendo la gentileza de habernos acompañado el día de hoy. Y vamos a tratar de generar estos encuentros. La verdad que a veces somos una estructura chiquita y nos cuesta generarlos, pero sabemos que son súper bien valorados. Tuvimos por momentos 45 personas asistentes al mismo tiempo, así que eso es un indicador de que hay interés. Y bueno, y también nos seguimos cruzando en nuestro camino con gente con cosas interesantes para contar, como Rodri. Así que, Rodri, te agradecemos un montón el tiempo y la gentileza de compartir tu experiencia y tu conocimiento. Vale. Muchas gracias, Nico, también por la oportunidad. Ahí lo que necesiten, disponible, obviamente. Muchas gracias, buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo, Nicolás, por realizarlo. Muchas gracias. Gracias. Vale. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Chao, hasta luego. Muy bien, Los que están en Chile disfruten el feriado. Chau. Chao. Chao.